Bienvenidos al podcast del CEID. CEID son las siglas del Centro de Estudios Internacionales y Diplomáticos del Paraguay Benjamín Aceval, una dependencia de la Asociación de Funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular de la República del Paraguay, creado en noviembre de 2020, con el objetivo de fomentar el diálogo democrático, abierto, transparente, plural y paritario de los temas de la agenda internacional. El CEID busca propiciar un espacio para la generación de ideas que resulten útiles a la sociedad en general para la mejor comprensión y difusión de los asuntos vinculados con las relaciones internacionales, la política exterior y otros temas afines. Es importante mencionar que el CEID mantiene una posición neutral e independiente respecto de las opiniones emitidas por sus miembros y sus invitados, quienes participan de las actividades a título personal. En este primer episodio del podcast del CEID presentamos un resumen de la última edición del ciclo de charlas Elecciones 2023, los desafíos de la política exterior del Paraguay en el contexto regional e internacional. Participaron candidatos a senadores de distintos partidos y compartieron su visión sobre temas estratégicos que hacen a la agenda internacional. Ellos son Enrique Riera y Ángel Ramón Barcini del Partido Colorado, Soledad Villagra de la Alianza Encuentro Nacional y Mario Paz Castañ del Partido Patria Querida. El conversatorio estuvo moderado por la embajadora Elena Felip, quien primeramente invitó a los candidatos a compartir comentarios generales sobre la política exterior del Paraguay. El candidato Riera resaltó la importancia de generar lazos y empatía con la cultura del país de destino, y que para ello es necesaria una fuerte inversión en relaciones exteriores. La candidata Soledad Villagra, por su parte, destacó que la política exterior debe revestir el carácter de una causa país y trabajar de forma conjunta con todos los sectores en una sola línea que enorgullezca al país. Para Mario Paz Castañ, el Paraguay está condicionado por temas geoestratégicos al ser un país sin litoral, por lo que necesita una política internacional de primera. Finalmente, el candidato Barcini coincidió en resaltar la condición de mediterraneidad del país, que determina que la política exterior no puede estar supeditada a una ideología, un color o una voluntad, sino que debe estar proyectada, planificada y ejecutada por 30 años. Yo creo que los embajadores tienen que hacer empatía con la cultura del país donde es recibido y lograr descomprimir las tensiones que siempre existen. Y este es un trabajo que solo se puede hacer a partir de una fuerte inversión en relaciones internacionales, según nuestra Constitución. Tenemos que tener también un camino en construir dignidad, en construir una visión de política exterior que no sea solamente de un grupo, de otro grupo, que sea realmente una imagen nacional. ¿Qué queremos proyectar en el mundo? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes queremos ser? ¿A dónde queremos llegar? Es muy importante, tenemos tantas ventajas como país. Y sobre todo un país como el nuestro está condicionado por temas geoestratégicos de ser un país sin litoral. Entonces, nosotros estamos condicionados a tener una política internacional de primera. Mientras tanto y en cuanto el Paraguay no tenga una política de relaciones exteriores planificada, proyectada y ejecutada por 30 años, vamos a seguir como el viento cuando cambia de rumbo. Desgraciadamente, la política de relaciones exteriores de un país como el Paraguay, que es una isla rodeada por tierra por dos grandes gigantes, no puede estar supeditada a una ideología, a un color o a la voluntad de un presidente de la República. Otra cuestión abordada durante el conversatorio fue Itaipú. Aquí, la mayoría de los candidatos coincidió en que el Paraguay necesita equipos fuertes y preparados. El candidato Riera mencionó que Brasil recibe como debilidad el hecho de que exista división y se utilice el tema como un recurso mediático o en busca de votos. Por su parte,
la candidata Soledad Villagra compartió la línea de trabajo del Partido Encuentro Nacional, que rechaza la política energética exclusivamente rentista y apoya la construcción de un consenso para potenciar otras fuentes de energía para cubrir así nuestras futuras necesidades. En esta misma línea, Mario Paz se refirió a mirar nuevas fuentes de energías renovables que podemos utilizar e incluso examinar qué está pendiente de cumplimiento aún del Tratado de Itaipú. Barcini destacó que necesitamos a los mejores hombres del Paraguay, los más capacitados y los más decentes para la renegociación de Itaipú. El tema de la renegociación del Tratado de Itaipú, necesitamos hacer una política de Estado. En la medida que nosotros nos dividamos dentro, buscando posicionamientos mediáticos o votos, la debilidad va a ser repercibida de esa manera en el Brasil, que es un continente, y ustedes lo saben. También estamos en la Alianza Encuentro Nacional en contra de la política solo rentista, en todo caso mixta, en que se aproveche para la distribución de la energía que tanto hace falta, se aproveche todo lo que se pueda avanzar. El Itaipú fundacional ya se cumplió. El diseño institucional de Itaipú ya se cumplió. Y hay que mirar de qué forma retomamos un Itaipú para los 15 años que siguen, porque esto se va a acabar para el 2035-2037. Y entonces vamos a tener que mirar qué fuentes renovables tenemos que explotar, qué cosas pendientes del propio tratado no se han cumplido todavía, las 4 esclusas de navegación del anexo B del tratado, que para nosotros es fundamental para la libre navegación de los ríos. Inmediata, que es la renegociación de Itaipú. Para nosotros, paraguayos, es fundamental que los mejores hombres del Paraguay, los más capacitados y los más decentes, que desgraciadamente muchas veces no reunimos las dos condiciones en una persona, tienen que estar en la mesa negociadora, porque Brasil, como lo ha demostrado a través de la historia, es un imperio que impone. Los candidatos también compartieron su visión sobre la Agenda 2030. El candidato Riera mencionó que, si bien firmamos el documento, no estamos obligados a cumplir al pie de la letra y que existen 4 o 5 objetivos que generan reacciones en países como el nuestro y que, por tanto, estos deben estar acordes a la Constitución Nacional. A la candidata Soledad le gustaría mirar este tema después de las elecciones. Sin embargo, expresó su preocupación sobre exacerbar sentimientos de miedo y la discriminación. Según el candidato Barcini, el Partido Colorado tiene la idea clara de que estamos siendo acosados por la alta financiación de centros de poder económico. La Agenda 2030 tiene una lista de recomendaciones y el hecho de que hayan firmado autoridades de nuestro país no quiere decir que tengamos que seguir al pie de la letra todo lo que dice hasta la última letra. Ese tiene un montón de objetivos de desarrollo sostenible con el cual creo que nadie se puede enojar. Combate la pobreza, el problema de la calidad de la educación, etc. Pero hay 4 o 5 objetivos que generan dudas y generan reacciones en países como los nuestros. Nosotros tenemos la obligación de escribirlo claro o de escribirlo como dice la Constitución para no tener ningún tipo de resistencia interna y para que haya sintonía entre el trabajo internacional que hacen nuestros representantes y lo que estamos discutiendo dentro del país. A mí me gustaría mirar a través de eso y mirar después de las elecciones, debatamos esto después de las elecciones a ver si no se usa políticamente. A mí me preocupa cuando hay un movimiento muy fuerte, con mucho odio hacia ciertas personas, porque puede ocurrir, y ocurrió en el pasado, acá en este mismo país, cuando se odiaba a gente, ocurrió lo del marzo paraguayo. Hay que tener cuidado con exacerbar la discriminación, exacerbar sentimientos de miedo de la gente, porque nosotros en el fondo somos un país solidario, ese es un valor nuestro, somos un país que hemos siempre acogido a todas las personas por igual, siempre hemos sido, hemos abierto las puertas, somos un grupo tolerante que abre las puertas al extranjero, es cariñoso con la gente. Entonces, cuidado con nuestros valores. Nuestros valores no son odiar a otro ser humano, odiarnos entre nosotros.
Ese es un valor que se estableció no ahora en una agenda globalista. Los valores de la Declaración Universal de Derechos Humanos están vigentes todavía. El Partido Colorado, al que me honro en pertenecer, tiene clara la idea de que nosotros estamos siendo acosados, presionados por una alta financiación de los grandes centros de poder económico del mundo. Naciones Unidas, entre ellos Organización de Estados Americanos en gran parte, grandes líderes financieros mundiales, que están con la Agenda 2030 sobre pretexto de utilizar ONG como se utiliza acá en el Paraguay. Acá en el Paraguay, ONGs que se utilizan con dinero que viene de afuera, entre paréntesis, que nadie hace ninguna denuncia en la prensa, ni quiénes son, ni cómo se usan. Ante la pregunta de la embajadora Felipe de por qué el Paraguay no puede llegar al grado de país inversor, pese a haber hecho bien los deberes en política económica, el doctor Castain respondió que esto se debe a la falta de institucionalidad y que la designación unilateral de algunos países a funcionarios paraguayos por corrupción significa un retroceso. Frente a esto último, el senador Riera esgrimió una postura diferente, mencionando que la justicia tenemos que aplicarla nosotros y no desde afuera. En igual sentido, Barcini mencionó que no podemos permitir ser el patio trasero de nadie y que el Paraguay es libre y soberano. En cambio, Soledad consideró que no podemos proyectar una imagen moderna en lo internacional cuando tenemos personas acusadas de corrupción. Todavía tenemos una gran debilidad institucional como país. Ese es el grave problema del Paraguay. Pero sepamos bien que la responsabilidad está, y la soberanía y la responsabilidad está en nosotros, y radica en nosotros, en hacer funcionar las instituciones como corresponde. Y si no existe eso, por supuesto que el grado de inversión, cada vez que viene una declaración de afuera, significa un paso atrás en el grado de inversión. No estamos protegiendo la impunidad. Yo, con todo el respeto, Mario, no porque las instituciones adentro no funcionan, tiene que venir alguien desde afuera a decirnos qué tenemos que hacer. Echemos a todo lo que hay que echar, hagamos justicia, pero hoy por mí, mañana por ti. Nosotros, ahí lo que yo quería que nuestro canciller por lo menos le llame a la embajada a preguntarle la hora. Paraguay es un país, reitero, libre, independiente y soberano. Y si hay algún corrupto, sea autoridad o no sea autoridad, están las instituciones de nuestra patria. Y si no sirven las instituciones, cambiemos los hombres, pero no permitamos que vengan a pactar acá, en nuestra patria. La gente de afuera, por más poderosa que sea, nosotros no somos el patio trasero ni de Estados Unidos, ni de Brasil, ni de Argentina, y somos libres, independientes y soberanos. Muchas gracias. De los problemas que proyectamos afuera que no nos dejan crecer. Limpiémonos de impunidad. Nosotros no podemos proyectar una imagen moderna, una imagen que crezca a nivel mundial mientras tenemos gente tan encumbrada que no responde. No podemos tener un dueño del país, no podemos tener un dinero sucio entrando a la política, no podemos tener un dinero sucio sin castigar, no podemos llevar en andas a gente acusada de corrupción. Eso nos deja muy mal. La presencia del Paraguay en el mundo fue otro asunto debatido. El auditorio consultó dónde y cuántas representaciones diplomáticas debería tener el Paraguay. El candidato Riera dijo que se debería reunir a las personas más preparadas para analizar esta situación y definir la apertura de embajadas de acuerdo a los intereses nacionales. Mientras que para la candidata Soledad Villagra, si bien es importante tener mayor presencia internacional en embajadas, también se debería apuntar a los distintos puestos en foros internacionales como resultado de una planificación a futuro. ¿Cuáles son las embajadas que necesitemos? Yo no estoy en condición de decirte hoy en qué países, pero sí estoy en condición de decirte que si reunimos los hombres y mujeres más iluminados y construimos un plan estratégico por dónde se mueve el mundo, por dónde pasan los intereses,
¿Dónde tenemos que estar presentes? Podemos cerrar una embajada y abrir otra, podemos cerrar consulados y abrir otra, o extendernos mucho más. Más presencia en los foros internacionales también, cuando tenemos cierto, estaba diciendo el viceministro, creo que tenemos gente, ahora mismo la presidenta del Comité de Derechos Humanos, tenemos expertos y expertas independientes, mucho más que antes, eso es una política buenísima, pero tenemos que ir formando eso a futuro. A futuro tenemos que ir pensando, bueno, ¿dónde queremos estar? En este segmento compartimos otros temas que destacamos de las intervenciones de los candidatos. Soledad Villagra menciona su posición con respecto a los derechos humanos, Mario Paz sobre geopolítica, Barcini respecto al libre tránsito y Riera sobre la conexión de la política interna con las relaciones internacionales. En cuanto a la política exterior de derechos humanos, me encantaría que no vayamos para atrás. Siempre fuimos un país en el cual, al cual se le vio como un país progresista en eso. A pesar de todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos los países tienen alguna, pero en los foros mundiales de derechos humanos siempre fuimos un país que estuvimos con posiciones buenas. Mejorar un Mercosur que casi está en la irrelevancia, pero que para nosotros es muy importante. Para Paraguay, el 81% de la exportación industrial del Paraguay va al Mercosur. Entonces no podemos decir que el Mercosur no nos sirve. El Mercosur es necesario y un mejor Mercosur es posible a pesar de las contradicciones. Muchas veces falta mucho más apoyo, mucho más conectividad entre la política internacional y la política doméstica, mucho más información. Lo digo desde el Senado, muy poca gente maneja este tipo de relaciones y también hay una relación directa entre la política interna y la política exterior. ¿Dónde está el cumplimiento, mi querido Mario, del artículo 1 del Mercosur? ¿Dónde está? Váyanse a Encarnación y vean lo que sufrimos los paraguayos para dar 300 metros entre Encarnación y la frontera argentina. Un sufrimiento donde yo veo realmente con mucho dolor y mucha tristeza la falta, no quiero ser agresivo, pero quiero ser bien claro, la falta de conducción y la falta de firmeza que necesitamos como Cancillería y como Poder Ejecutivo. Y lo digo con dolor, no como crítica, sino con ansias de mejorar. Desde el CEID agradecemos a los candidatos al Senado que nos han acompañado durante este conversatorio. Para conocer más sobre el CEID Benjamín Aceval y los eventos que organiza, invitamos a seguir las redes sociales Instagram, Twitter y Facebook. CEID Benjamín Aceval.